Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención. Este es un programa más de la serie Desde el Congreso y en esta ocasión vamos a hablar muchas cosas que se originan en la existencia de algo horrible. Hay palabras tabú en el lenguaje de la política y de la economía. Una de las peores palabras es devaluación. Cuando uno escucha la palabra devaluación, siente que algo gravísimo está pasando. La otra palabra espantosa o expresión horrible para darle miedo a cualquiera, no es ahí viene el coco ni ahí viene el lobo, sino se cayó el petróleo. Y aquí el petróleo no se cayó, el petróleo se hundió. Primero se cayó y luego se hundió. Y después viene otra palabra que tiene mucho que ver con lo que en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, se hace, que es asignar los recursos que no existen. Porque todos sabemos que el presupuesto se calcula en algún momento sobre la estimación de un precio del petróleo, que se le llama el precio de referencia, y cuando la realidad no se ajusta a la referencia se tiene que ajustar a la realidad. Y viene la otra palabra espantosa, el recorte, el recorte. Vivimos en un país recortado. Y para que nos expliquen qué va a pasar con este recorte y de qué tamaño es el recorte, pues hoy estamos aquí con este grupo de diputados que representan diferentes tendencias políticas, diferentes partidos, y con quienes vamos a tratar de entender qué nos va a pasar, no a los factores de la producción o a la economía en su conjunto, qué le va a pasar a usted y qué le va a pasar a mí con esto de los recortes. Saludo con mucho gusto al diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano del Movimiento Ciudadano, también a nuestro viejo colaborador y invitado frecuente a estas emisiones, el diputado Carlos Angulo del Partido Acción Nacional. Saludo también al diputado Fernando Charleston del Partido Revolucionario Institucional y al diputado del Partido Verde Ecologista de México, David Pérez Tejada. Bueno, señores, a ver, vamos a empezar con quien tiene el registro más antiguo de los partidos políticos. ¿Me puede usted decir qué nos va a pasar? Bueno, ¿qué le va a pasar a quien nos está viendo? ¿Qué le va a pasar a los ciudadanos con este rollo del recorte? Bueno, me da mucha pena mencionarlo, pero al que más mal le va a ir va a ser a la reciente empresa productiva del Estado, Pemex, que es la que proporcionalmente sufre el mayor recorte, más de un 10%. ¿Cuánto le tocó? ¿80,000? No, más de 60,000 millones de pesos. 60,000 millones de pesos menos para Pemex. Y además esa es inversión productiva, porque esa es una inversión que estaba destinada a generar riqueza, no a hacer gasto como el resto de las inversiones que tiene el gobierno, que generan gasto y no generan riqueza o tienen oportunidad de riqueza, de generación de riqueza. Déjeme hacer una explicación sobre esto del dinero, a ver si puedo ayudarle al público a comprender. El dinero puede servir para dos cosas. Puede haber dinero para hacer dinero, que es lo que hacen los bancos, pero no producen nada. Nada. El mercado especulativo del dinero hace dinero con dinero. Y el mercado productivo del dinero es el que hace algo que genera riqueza. Y Pemex no solamente va a tener 60,000 millones para inversión productiva menos, sino que va a vender sus productos a la mitad de lo que los iba a vender antes. Y eso suena horrible. En principio suena horrible en relación con lo de la venta de los productos, pero vamos a poner en esta otra perspectiva. México como país ya es un importador neto de hidrocarburos. Por lo tanto, si baja el valor de los hidrocarburos, pues México debe de ahorrar. Eso es la lógica más pura económica que podemos tener. Sin embargo, tenemos alrededor de un 30% de los ingresos de la federación, de los ingresos que la federación
recibe para luego gastarlos, provenientes de los productos petroleros, del crudo de Pemex, que ese es el que se ve afectado. Ahora, se nos dice que hay una cobertura y que no debe haber problema. Si hay una cobertura y no debe haber problema, entonces ¿por qué se hace el recorte? Esa es la gran primera incógnita que tenemos. Bueno, pero la cobertura es lo que me pagan a mí cuando choco mi coche, pero mi coche ya no sirve. Me pagan, el seguro me paga y entonces, pues el coche si ya no servía, ya no sigue sin servir. Entonces, no bueno, es propiamente así, pero pues lo es podemos más platicar. o menos un ejemplo. O sea, es como el platicar. señor que le da cáncer y está muy contento porque tiene un seguro de gastos médicos. No, la cobertura quiere decir Dice, que los que me den ingresos, dos, ¿no? Dice, que los ingresos que se iban a recibir con el precio de referencia que lo mencionaste, no representan un problema en virtud de que se hicieron ciertas coberturas financieras para los efectos de mantener esos ingresos sin dilapidarse. Eso es lo que nos dice el gobierno. Entonces, ¿por qué hacer el recorte? Es la pregunta. Esa es la primer gran incógnita que tenemos. bien, pues respondida la pregunta más importante de la emisión, yo quisiera también tener el punto de vista de la diputada Lilia Aguilar, que como ustedes saben milita en el Partido del Trabajo. Y bueno, diputada, este recorte, a ver, ¿qué le permite avisorar a los ciudadanos? Porque nos comentaba el diputado Angulo, ok, pues el principal golpe espantoso es contra Petróleos Mexicanos, también le van a pegar a la CFE y a otros, pero ¿cómo le repercute esto a la persona común y corriente, al hombre de la calle, al ciudadano, con estos recortes en el gasto? A mí me parece que sobre todo en el momento en que el gobierno federal ha decidido hacer un recorte también a programas federales que tienen que ver con la salud, con el desarrollo social, pero sobre todo lo que en general significa este recorte presupuestal, podemos avisorar dos cosas. Primero, que habrá sí un golpe para la ampliación de programas sociales, que aunque sea solamente un tercio del recorte del gasto que está haciendo el Poder Ejecutivo, va a afectar a las familias mexicanas y al desarrollo de su bienestar en su conjunto, pero sobre todo que podemos empezar a pensar que este es el preámbulo de una crisis económica, así se lo dijimos a los subsecretarios Portela y Galindo cuando nos visitaron esta Cámara de Diputados, y nos parece que es inminente. Estas medidas precautorias son evidentemente medidas que están preparando a la economía del país y sobre todo, así nos lo dijeron, al presupuesto del año entrante, para que pueda sufrir, digamos, los golpes de lo que es la baja en el precio del barril del petróleo, que no será cubierta por el Fondo Mexicano del Petróleo, por el Fondo de Estabilización y muchas otras cosas que van a comprimir el gasto público y que como consecuencia, dado la dependencia que hay de este país en el gasto público, tendrá un impacto en el mexicano de a pie. ¿De qué? En un alza de precios, en una falta de programas sociales y sobre todo, bueno, pues un impacto general al crecimiento y al bienestar de los mexicanos. Muchas gracias, diputada. Diputado Fernando Charleston, del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, el gobierno pues, proviene de su partido y ahora ¿qué le decimos a la gente? Don Rafael. ¿Ahora en qué quedamos, pues? En cualquier economía, no quiero decir en todas, pero en la gran mayoría, del tamaño que sean, en el ámbito que sean, estoy hablando, puede ser un ámbito municipal, estatal o federal, en los países desarrollados, en los no desarrollados, o inclusive en la economía familiar, se presuponen ingresos y se hace un presupuesto de egresos. Una familia, cuando está iniciando el año, pues obviamente empieza a ver la cuesta de enero y se hace un presupuesto para ver en qué va a gastar y a dónde va a destinar cada gasto. Ese presupuesto que nosotros los diputados aprobamos aquí a finales de cada año, pues obviamente presupone que vamos a tener ciertos ingresos. Y cuando esos ingresos por diferentes factores no llegan a ser los esperados, lo más sensato es precisamente disminuir el egreso. ¿Para qué? Para no caer en problemas económicos, precisamente para evitar las crisis financieras. Eso es actuar responsablemente ante una realidad económica internacional que obviamente afecta a economías importantes como la nuestra, como la mexicana. Mencionaba hace un momento mi compañero Carlos acerca de por qué llevar a cabo el recorte, por qué llevar a cabo la disminución de gastos,
si a final de cuentas está una cobertura que nos permita asegurar los ingresos por petróleo? Bueno, pues lo hemos platicado y lo veníamos platicando también en las reuniones con los subsecretarios Aportela y Galindo de la Secretaría de Hacienda. Son medidas preventivas porque precisamente a futuros el precio del petróleo no se vislumbra que vaya más arriba de los $90. Y hacerlo responsablemente, actuar responsablemente ante una realidad, es precisamente para evitar que existan estas crisis, tal y como lo haría cualquier familia en su casa, cualquier presidente municipal, los que han sido o los que tengan aspiraciones de ser, los que son gobernadores, hacen lo mismo en cada uno de sus estados o a niveles tan importantes y tan básicos como es en la familia. Es simplemente ajustar a una realidad para poder prevenir que luego tengamos que endeudarnos más o tengamos que pedir prestado, porque solamente así es como se cubren los déficits cuando vienen precisamente de esta parte impar de lo que es un egreso con un ingreso. Ahora, quizás ya no en este segmento ya no nos dé tiempo de abordar esto con toda la amplitud, pero hablaba la diputada Aguilar de que a ella o a su partido les parece que esto es el preámbulo de una crisis, ¿no? Que es la anticipación o que es el anuncio de que las cosas van a venir mucho peor en el futuro. Y bueno, quizás para el próximo bloque podríamos comenzar con el diputado Pérez Tejada y después con el diputado Jorrín para tratar de ver qué otros signos preocupantes hemos visto en la economía. Porque los economistas, que son unas personas que hablan un idioma que nomás ellos entienden, dicen que la macroeconomía es una cosa y la microeconomía es otra cosa, y la gente lo único que sabe es si le alcanza lo que tiene o no le alcanza lo que tiene. Entonces, si el déficit ya era también un anuncio, déficit que no se había incurrido en muchos años, y cuáles otras pueden ser las cosas sobre las cuales tenemos que mantener la atención puesta para avisorar o suponer lo que se viene. Vamos a una pequeña pausa, regresamos y ahondaremos un poco en esta cuestión. ¿Qué otras cosas tenemos que mantener en la atención permanente para saber qué es lo que viene? No se vaya.